A usted, asambleísta. Tiene la palabra, asambleísta Ana Belén Marín. Muchas gracias, señor presidente de la sesión. Un saludo cordial a todos los colegas asambleístas. Como integrante de esta comisión, realmente quiero empezar agradeciendo al señor presidente y, por supuesto, a cada uno de los integrantes, que al ser la única mujer que está en esta comisión me he sentido honrada de tener un trabajo equitativo, de tener un trabajo de arduo debate, pero sobre todo de grandes consensos. Esta comisión empezó principalmente para dar seguimiento al Consejo Consultivo. ¡Oh, sorpresa! No había Consejo Consultivo, no estaba conformado. Entonces no teníamos a quién dar seguimiento y más bien por decisión de este mismo pleno de la Asamblea se decide que las reformas que se tenían planteadas sean evaluadas y sean elaboradas en este espacio importante como es una comisión ocasional de tránsito, transporte y seguridad vial. Bajo ese concepto hemos recibido a un sinnúmero de organizaciones y que han venido a aportar, pero por supuesto de manera permanente ha estado junto a nosotros la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tránsito y cada uno de nuestros equipos que conformamos inclusive una comisión de asesores para que ellos vayan avanzando en el trabajo y, cómo no, reconocer el trabajo de cada uno de ustedes. Gracias a todos los equipos que han permitido que el día de hoy podamos presentar este primer informe. Yo me voy a centrar en 5 puntos que he considerado los más importantes y que tienen el fondo de todo esto. Pero como un eje fundamental, que los integrantes de esta comisión no nos pusimos a defender a un sector o a defender a otro sector. Esta comisión lo que ha defendido es la disminución de los accidentes de tránsito y ha defendido la participación de todos los sectores, porque este país lo que necesita es el incremento del espacio del empleo. Necesita más trabajo. Por esa razón, la distribución equitativa del empleo a nivel del transporte tiene que ser de manera técnica, de manera articulada. Bajo ese consentimiento, yo me permito mencionar que el primer cometimiento para poder fortalecer esta reforma ha sido justamente el Consejo Consultivo. En primera instancia, hemos incluido otros ministerios que no estaban considerados en el Consejo Consultivo. Pero además, algo muy particular, en el Consejo Consultivo, que como decía inicialmente, no existía, no teníamos a quién dar seguimiento, entonces se conforma este Consejo Consultivo y en este momento, en esta reforma, lo que estamos proponiendo es que la sociedad civil sea quien esté al frente del Consejo Consultivo, sea quien la presida, y que también las demás instituciones que se están incluyendo, como es el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, la Federación Nacional de Transportes, choferes, escuelas de conducción, asociaciones de automotrices, delegados de los ciclistas, peatones, sean incluidos en este Consejo Consultivo. Como segundo momento, también es importante mencionar que consideramos que para la disminución de los accidentes de tránsito es fundamental trabajar en educación. La educación tiene que partir desde los niños, desde los jóvenes, y no tiene que ser una utopía, tiene que ser una realidad para que nuestros niños, nuestros jóvenes, dentro de las mallas curriculares, esté incluida esta obligatoriedad. Si bien es cierto, en este momento se habla de algo del tema de educación, sin embargo no se está aplicando. Y mientras no esté obligatorio por ley, obviamente las instituciones solamente cumplirán la parte que les corresponda, más no lo que sea obligatorio. Y además, en el momento que evaluamos las estadísticas que nos ha entregado ágilmente la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito y los demás actores de la sociedad civil inclusive, nos mencionan que los accidentes de tránsito, que nosotros estamos aquí, estimados asambleístas, reformando esta ley para disminuir la gran cantidad de accidentes de tránsito que vemos lamentablemente todos los días. Pero cuando nosotros o cuando nos toque algún familiar de nosotros, ahí recién tomaremos en cuenta. Esperemos que esto no pase.
Esperemos no perder un familiar en un accidente de tránsito para recién darle la vuelta a esta ley. Esta ley es de absoluta importancia porque día a día se mueren cientos de personas en las vías de nuestro país. Decía sobre el tema de la educación, en el artículo 185 hemos incluido que se capaciten a los docentes de educación básica y bachillerato, de escuelas de capacitación de conductores profesionales y no profesionales, así como de los institutos técnicos y tecnológicos de la educación superior, de las universidades, de las escuelas politécnicas, en materia de educación vial, conducción defensiva y normas vigentes de tránsito. Ahora, si es que la preocupación es la educación, también otra de las grandes preocupaciones ha sido, ¿por qué razón en este momento no se está pidiendo una prueba para sacar la licencia tipo B? Por primera vez. En esta reforma estamos incluyendo que se necesita nuevamente regresar a que las pruebas que se vayan a realizar para poder sacar la licencia, obviamente tengan que tener este requisito fundamental. Pero también está incluida la recategorización de la licencia. Hemos escuchado varias de las propuestas de los diferentes actores que nos decían, ¿por qué ahora para tener una licencia tipo E solamente tienen que pasar un curso de 6 meses o un curso de 1 año para obtener una licencia profesional, una tipo E? Es decir, esta preocupación no solamente ha sido de un actor, han sido de varios actores y la hemos incluido en esta reforma, que se incluya la categorización y que quien quiera tener una licencia tipo E haya pasado por todas las categorías previas para poder obtener. Es decir, que la experiencia sea la que esté en el volante, que sea el profesional del volante el que esté en las vías, que esté en las carreteras. También hemos pensado no solamente de una manera muy técnica, que así ha sido, sino también de una manera mucho más pragmática y social, en el sentido que la licencia de conducir es la herramienta fundamental para los conductores, recordando que el transporte es la base fundamental de la economía, del transporte a través del turismo, de lograr que el transporte se ha convertido en una herramienta importante para poder hacer el traslado de personas inclusive con discapacidad. Aquí hay varias posiciones que si ponemos las camionetas en el sector rural, que si les quitamos competencias a los unos o les damos competencias a los otros. Aquí lo que se requiere es fortalecer las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. No es posible que en este momento, me permito transmitirles, estimados colegas, hemos visto que hay desinformación en los medios de comunicación, no en todos, por supuesto, pero se está mencionando que nosotros estaríamos proponiendo a poder vincular este servicio de transporte denominado rural urbano para que les desplace al trabajo a otros sectores. Eso es falso. Nosotros estamos haciendo un trabajo equitativo para que todos los tipos de servicio puedan estar sirviendo en cada uno de los sectores. Pero bien decía quien nos acompañó aquí de la provincia de Manabí y decía, ¿quién mejor que los gobiernos autónomos descentralizados sabe en su realidad? Ahora hay debilidades, por supuesto que hay debilidades. En el momento de transferir la competencia no se transfirió de manera completa. Hay apenas 3 municipios que dan un servicio adecuado del control, del monitoreo de los vehículos. Todos los demás lo hacen de manera solamente visual y ese es uno de los principales errores. Por eso en el momento que se fortalezcan, eso tiene que ser de una manera técnica. Pero tampoco permitir que en los gobiernos autónomos descentralizados se politice la entrega de las frecuencias a las camionetas, a los taxis y la creación de nuevas cooperativas. No podemos permitir que se politice este servicio importante que está amparado en la Constitución de la República del Ecuador. También la asambleísta Guevara, muy preocupada y con mucha razón refiriéndose al tema de las tricimotos, también hemos propuesto como parte de las reformas incluir algunos textos en cuanto a la disposición general segunda, en cuanto a las tricimotos. Esta herramienta, quienes no hemos estado o quienes no han estado en el territorio, en el campo, en las zonas más remotas de nuestro país, en las comunidades, en los recintos,
Ahí necesitamos una alternativa del transporte, pero también necesitamos que las tricimotos cumplan con las normas, cumplan con las reglas, cumplan con las normas ISO, cual está incluido en la forma y en la construcción de las tricimotos. Pero también necesitamos que quien da el servicio desde la zona rural hacia la zona urbana, o si les llevan a la escuela a los niños, que también cumplan con las características que requiere, como es el tema de seguridad. Los productores de nuestro país, los agricultores, son quienes nos dan de comer y son quienes llevan los productos del campo hacia la ciudad, hacia los mercados. No es posible que en este momento les estén quitando los productos en plena vía panamericana, porque aparentemente no pueden trasladarse de una vía secundaria hacia una vía perimetral. Tiene 30 Ahí segundos de asambleísta. es en donde nosotros tenemos que fortalecer una cadena adecuada de un transporte alternativo para este sector tan vulnerable, pero tan enriquecedor para nuestro país y la economía, como es el sector agropecuario. También consideramos absolutamente importante mencionar lo que hemos incluido dentro de las nuevas disposiciones generales, y me enfocaré en dos de ellas. La una es que los propietarios o conductores que realicen algún tipo de transporte terrestre estarán obligados en el plazo de 365 días a instalar dispositivos electrónicos de control, el tacógrafo y limitadores de velocidad. Vehículos de transporte público o privado, de mercancías o de pasajeros, nacionales o extranjeros, vehículos que tengan más de 3.5 toneladas, incluido remolque o semirremolque. Los vehículos que no estén obligados a cumplir con dicha instalación serán definidos en el reglamento de la ley. Hemos considerado oportuno, y aquí el personal de la Policía Nacional nos comentaba, y qué bueno que se encuentran en la parte posterior, porque han sido unos excelentes asesores. Decían que hace 10 años habían propuesto incluir este tema del tacógrafo, pero que lamentablemente nunca fue considerado. Y si nuestro objetivo es disminuir los accidentes de tránsito, necesitamos tener educación y control de velocidad en las vías. Finalmente, también hemos incluido que, pese a que en la ley actual está considerando los fondos de cesantía de los profesionales que han sido jubilados, pero que hasta la presente fecha no existe la participación de la misma, hemos creído oportuno incluir que para el cumplimiento de lo previsto en los artículos 230 y 231 sobre los fondos de cesantía, la Agencia Nacional de Tránsito, de forma trimestral, deberá enviar información correspondiente a la prestación de este beneficio a la Comisión Especializada Permanente de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, así como también al Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tránsito. Para concluir, señor presidente, estimados colegas asambleístas, estas reformas, al ser el primer informe para el primer debate, por supuesto que tenemos la apertura. Desde un principio nuestro presidente de la comisión lo ha mencionado, y ratificar ese compromiso, porque inclusive hemos realizado reuniones en el territorio. Claro que no son suficientes, todavía hay mucho por hacer. No esperemos que más corazones azules estén en las calles. Podemos evitarlo y hoy es la oportunidad de hacerlo. Gracias, señora presidenta.